¿Cómo hacer un balance general con formato y cuenta y reporte? Se debe conocer el estado financiero del negocio. Es esencial para rastrear el avance y la evolución de la empresa. Un balance generalmente es básicamente un informe detallado del estado financiero de un negocio durante un tiempo específico. Allí se describe resumidamente todo lo que posee la empresa, además de lo que se adeuda y el total de su patrimonio. ¿Qué se presenta en un balance general? En un balance general se presenta en forma de documento contable, en el que se reflejan los activos y pasivos sobre los que se realizan en el análisis específico. El balance general es realizado por un profesional contable y su propósito es realizar la contabilidad financiera específica que genere información útil que sirva como guía de ruta al momento de tomar decisiones importantes para una empresa. Como sabemos, la situación financiera de un negocio se conoce por medio de la relación que hay entre los bienes y los derechos que forman su activo y las obligaciones o deudas que forman su pasivo. Así, una situación financiera saludable sucede cuando el activo garantiza ampliamente el valor del pasivo, es decir, que cuando puede liquidarlo en su totalidad o en gran parte. Es importante reiterar que el balance general refiere a la situación financiera de un negocio en una fecha específica del día en que se practica. El balance de salud es un instrumento utilizado para establecer un resumen del estado financiero y en las operaciones realizadas en la empresa durante un periodo determinado. ¿Cómo se hace un balance y cómo se dirige? La situación financiera de una empresa y la información que genera no es únicamente útil para la persona propietaria o para un círculo inmediato de socios o accionistas. Existen muchas otras personalidades, entre ellas el Estado, para las que la información de tu balance resulta importante. Saber si los recursos invertidos en ella han sido adecuadamente administrados te libra de posibles casos legales. Y en el caso de los socios y accionistas, evidencia si han producido resultados satisfactorios y resulta siempre conveniente en la materia de legalidad. La presentación de la situación financiera de tu negocio reporta ante el estado de pago respectivo y a tiempo de tus impuestos respectivos. Las partes de un balance de saldos. Dentro de sus categorías se incluyen todos aquellos elementos de valor que la empresa tiene a su poder, ordenándose de mayor a menor liquidez, como a continuación se les muestra. Circulantes constituyen al conjunto de derechos, bienes o créditos que pueden ser convertidos en efectivo al cierre del ejercicio o en plazos menor a un año. Dentro de este apartado se incluyen cuentas contables como caja, bancos, inventarios, cuentas pendientes de cobro. ¿Para qué sirve el balance de sumas y saldos? El balance de sumas y saldos sirve para comprobar que los asientos contables de un periodo sean hechos correctamente. Este tipo de balance nos sirve para mostrar la situación económica de una empresa. ¿Cómo se hace un balance de sumas y saldos? Para hacer un balance de sumas y saldos se relaciona el mayor de todas las cuentas utilizadas para haber los asientos. A continuación se dará cuenta que se ponen solo en la columna del debe o en el haber, dependiendo si es el acreedor o el deudor. El saldo total de ambas columnas debe coincidir. El saldo total de los acreedores, partidas pendientes de cobros, debe ser igual a los deudores, partidas pendientes de pago. Si no fuese así, existirían descuadres. El balance de suma y saldos es uno de los documentos obligatorios que han de ser presentados a las entidades mercantiles en sus cuentas anuales. ¿Qué es el balance de comprobación? Este documento informa de los saldos de todas las cuentas de la empresa en el periodo elegido. El balance de comprobación
de pagos y saldos nos permite conciliar el libro mayor y nos ofrece un resumen financiero de las operaciones de la empresa en el periodo de balance seleccionado. Aunque es un informe que no está incluido en las cuentas de la empresa, sí es obligatorio según refleja el artículo 28 del Código de Comercio. El libro de inventarios y cuentas anuales abrirá con un balance inicial detallado de la empresa, al menos trimestrales. Se transcribirán con sumas y saldos de los balances de comprobación. Se transcribirá también el inventario de cierre de ejercicios y las cuentas anuales. ¿Cómo trasladar datos a un libro de balances de saldos? La entidad de origen registrada y traslado de activos debitado a la subcuenta que identifique el capital de la entidad. La subcuenta que corresponde en la cuenta 3.109 resultados del ejercicio anteriores. De la cuenta 3.113 primaria en la coloración de acciones, cuotas o partes de interés local, o de la cuenta 3.114 reservada cuando en el proyecto de traslado de la entidad del origen o las condiciones pactadas por los asociados así lo imputilen o acreditando la subcuenta que identifiquen el activo transferido. Si al activo transferido tiene asociadas depreciaciones, motorizaciones o deterioros acumulados como partidas que se acumulan de manera independiente en el patrimonio al registro contable, que se considera la disminución de estos conceptos. Gastos del traslado de operaciones. La entidad de origen registrará los gastos del traslado de operaciones en el momento en el que se incurra esto, debitando a la subcuenta que identifique la naturaleza de gasto de la clase 5, gastos y acreditados a la subcuenta que corresponde a la cuenta del grupo 24, cuenta por pagar con el pago en la entidad del origen debitada a la subcuenta que corresponda en la cuenta del grupo 24, depositar por pagar y acreditar la subcuenta que corresponda a la cuenta 1110, centralizada en la entidad de origen de la tesorería centralizada aplicarán los establecidos en el procedimiento contable para el registro de las operaciones institucionales del marco normativo para entidades del gobierno. ¿Qué debo tener en cuenta para trasladar datos al libro de balances de saldos? Como su nombre lo indica, el balance de comprobación nos permite examinar que no existen asientos descuadrados en el cierre contable. Además, aporta información sobre la operación realizada durante el ejercicio y nos muestra una imagen muy útil respectiva a la situación de la compañía en un momento concreto. Este cierre contable es el proceso mediante el cual tu empresa puede conocer cuál ha sido el resultado de ejercicios, es decir, saber si has obtenido ganancias o bien pérdidas. Para hacerlo correctamente debes revisar bien todas las cuentas. Aunque sí es cierto que supervisar los resultados anuales de la empresa concierne directamente tanto al controller como al director financiero y por tanto la correcta interpretación de cierres es clave. Es la contable quien se ocupa del cierre financiero de la empresa. Por su parte, el director financiero supervisa impuestos, tesorería, contabilidad y finanzas, además de encargarse de la optimización de los costes financieros evidentes, también tiene mucho en cuenta los resultados del cierre contable. El cierre que habitualmente se realiza en los últimos meses del año conlleva las regularizaciones de las cuentas de gastos e ingresos para obtener los resultados del ejercicio, de las cuentas de patrimonio neto y del cierre de todas las cuentas con saldos para que el mismo quede a cero. ¿Qué debo tener en cuenta para trasladar datos al libro de balance de saldos? Lo más importante es tener en cuenta que el cierre anual es la suma de 12 cierres mensuales. Lo ideal es que el cierre de cada mes se lleve a cabo más o menos el mismo día. De esta forma, la empresa puede comparar mejor los datos obtenidos. Por tanto, el objetivo de la supervisión y planificación mensual para realizar un último análisis anual
y es lo que el cierre contable es una herramienta imprescindible para la planificación y toma de decisiones. Cuanto antes detectes los posibles errores, antes podrás subsanarlos. Muchas gracias.